cuando estaba en duda la aprobación del paquete de cambios impositivos que finalmente parece salir adelante dentro del proyecto de ley de presupuesto, sobre todo el momento en el cual se empezó a hablar de cómo los cambios proyectados podían impactar sobre las zonas francas, abrió una discusión paralela, no estrictamente vinculada al presupuesto, pero no nueva, capaz que en todo caso resignificada o con un impulso nuevo en este momento, acerca, por ejemplo, de las exoneraciones en un sentido amplio que hay en un país en el que se puede hablar de gasto tributario como concepto a partir de una serie de políticas que se vienen desarrollando y una serie de instrumentos de los que se dispone desde hace tiempo. Bueno, del concepto de gasto tributario, a partir de eso que se fue gestando como discusión en los últimos días o semanas, hablaremos con Germán de Agosto en su columna de análisis económico de hoy. ¿Cómo anda, Germán? ¿Cómo andas, Tincho? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, profesor, ¿qué es el gasto tributario? Ahí va, arrancamos como para un bloquecito para el glosario económico. Y cuando hablamos de gasto tributario, lo que estamos hablando es de la ausencia de recaudación producto de un tratamiento excepcional, diferente, singular, ¿sí? Que tiene que ver justamente con el objetivo de beneficiar determinados grupos de la población o de beneficiar el desarrollo de determinadas actividades o sectores. Es decir, es lo que perdemos de recaudar justamente por tener un trato diferencial en función de distintos objetivos que se puedan perseguir. Ese sería como el concepto amplio de lo que es el gasto tributario. Es la ausencia de recaudación porque yo te trato distinto, ¿sí? Justamente porque quiero beneficiar tu acceso o favorecer tu acceso a determinados bienes, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, es como una excepción que tenemos dentro del régimen tributario normal, por lo cual tenemos algunos impuestos que están afectados por esta ausencia de recaudación. Ajá. Ese es como el concepto. Bien. ¿Qué tan relevante es? Y es sumamente relevante. ¿Por qué? Porque el gasto tributario, esta ausencia de recaudación, esto es lo que deja el Estado de recaudar por ese tratamiento diferencial, implica en 2024 6,6% del Producto Interno Bruto. 6,6%. Órdenes de magnitud como para tener referencia y anclaje. ¿Sí? Lo que estamos discutiendo en torno a los aumentos impositivos en el marco del proyecto de presupuesto es de 0,75% del PIB. El aumento de los ingresos, solamente para recordar, era 1,5% del PIB, sí, que estaba distribuido en dos partes. Una parte, la mitad viene por eficiencia recaudatoria, ahí no estamos hablando de esto, y la otra parte viene por cambios en los impuestos, que es ese 0,75% del PIB o 600 millones de dólares. Claro. Y acá estamos hablando de 6,6% del PIB que el Estado está dejando de recaudar. ¿En dólares cuánto sería? En dólares... Aproximando, no sé, grosso modo. Ya te digo, tenés 5.368 millones. O sea, 5.378 millones de dólares de gasto tributario 2024, si queremos comparar con lo que ahora se recaudaría por ajustes tributarios, contra 600 millones de dólares. Y si querés bajar un poquito más, acordate que el impuesto mínimo global son 360 millones de dólares. Es decir, todo lo que disparó esta discusión a nivel público, que es lo que nos termina llevando a estos contornos del sistema tributario, es justamente una recaudación eventual de 360 millones de dólares en el marco de un incremento total de impuestos de 600 millones de dólares cuando tenemos, ¿sí?, 5.400 millones de dólares justamente en ausencia de recaudación por tratamientos diferenciales que podrían o no podrían estar justificados. Son decisiones políticas que se han ido tomando. Son decisiones, exactamente, ¿no? Y en cada edición hay una tensión latente que no hay otra forma de dirimir que justamente a partir de lo que la sociedad de alguna manera desea o aspira. Me refiero, por ejemplo, hay un caso por ponerlo, ¿no? Después desarrollamos un poquito vehículos eléctricos, ¿no? Por un lado, todos entendemos o partimos de la base que esto puede ser un desafío existencial, ¿sí?, más allá de los negacionismos que están de moda. ¿Sí? Entendemos que es necesario que justamente vincularnos a un proceso de transformación de la matriz eléctrica del país y otro conjunto de cosas que hacen al desafío ambiental y todas las implicancias y consecuencias que eso tiene. Pero por otro lado, cuando vos incentivás, por ejemplo, la compra de esos tipos de vehículos, evidentemente no estás pensando en la población más vulnerable del país. Entonces, por lo tanto, tenés un equilibrio delgado o una tensión latente entre un objetivo, ¿sí?, que tiene que ver con el desafío ambiental y otro objetivo que tiene que ver quizás con la parte más redistributiva del sistema tributario. ¿Cuál de los dos es correcto? ¿Cuál de los dos no? ¿Habría que hacerlo? ¿No habría que hacerlo? Son tensiones que justamente no tienen una respuesta sencilla. Pero creo que este ejemplo muestra cómo a veces dos objetivos totalmente deseables rivalizan en el marco de la asignación de recursos que por definición son escasos. Claro.
¿sí? O sea que eso es como un ejemplo, ¿no? La exoneración de IVA, por ejemplo, a los alimentos, a determinado tipo de alimentos. Sí, los que pagan la tasa de IVA más La baja, IVA mínimo, decís. exactamente. Ahí tenés una forma que toma este gasto tributario. Y también estamos de acuerdo, porque justamente persigue un objetivo de facilitar el acceso a esos bienes que son básicos a poblaciones que tienen mayor dificultades porque pertenecen a un hogar vulnerable. Claro. Pero detrás de eso, naturalmente, lo que hay no es un impulso del gasto público, sino que es una ausencia de la recaudación. Está bien, queda claro el concepto. Ahora, ahí pusiste dos ejemplos que no voy a decir son opuestos, pero están bien lejos, ¿no? Por un lado, el IVA que pagan o el IVA que no se recauda cuando la gente adquiere determinados productos de primera Por necesidad. ejemplo, la tarjeta Uruguay Social. Claro, el ahí IVA que no está. se recauda a partir de la tarjeta Uruguay Social, eso está contenido dentro del gasto tributario. Bien, eso beneficia a sectores de la población más vulnerables. Después hay otros ejemplos en los que, sea por el motivo que sea, se benefician sectores más pudientes. La pregunta concreta es, si incluimos en la lista estas decisiones políticas, los dos ejemplos que pusimos, y otros elementos que tiendo a pensar que tienen un peso grande, como todo lo que se hace a través de la ley de inversiones, todo lo que se hace a través de la ley de zonas francas, ¿no? Los proyectos que ingresan Exacto. a esos grandes paraguas. ¿Se puede decir dónde están o cuáles son las herramientas más pesadas al momento de explicar la mayor parte de ese gasto tributario? Sí, el informe que hace la DGI te permite como desagregar el gasto tributario en función de distintos criterios para entender qué tanto estás afectando tal impuesto, qué tanto estás afectando determinada área presupuestal, qué tanto estás afectando a las familias o a las empresas. Es decir, distintos criterios que permiten entender dónde está el grueso del esfuerzo que hacemos cuando renunciamos a esa recaudación, producto de esa definición política que pondera determinados objetivos, ¿sí? Entonces, cuando vos lo mirás en términos del tipo de impuesto, el IVA es el que representa el 44% del gasto tributario. Es decir, el 44% de la ausencia de recaudación viene por exoneraciones que están asociadas al IVA. Algunas de las que vinculamos fueron las que dijimos, por ejemplo, tarjeta Uruguay Social u otro tipo de canastas, pero hay un montón. Dicho de otro modo, de los 5.300 millones de dólares que el Estado no recaudó el año pasado, 44% tienen que ver con IVA no recaudado. Exacto, mira, acá estoy mirando la lista que es extensa. Hay varias páginas que son todo esto, que te dice el año del cual vienen. Hay muchas que vienen de hace décadas, por lo tanto también pueden ser objeto de una revisión crítica, asumiendo que no tenemos los recursos suficientes para satisfacer o por lo menos generar los recursos que satisfagan las necesidades que todos estamos jerarquizando en el marco de la discusión presupuestal. Pero acá tenés, por ejemplo, servicios de hotelería, ¿no? Un sector muy golpeado que tiene justamente una exoneración vinculada al IVA. Ahí tenés ese otro pedacito que va a ese 44%. Después, el 22% va por IRAE, mucho vinculado justamente a lo que estamos hablando de la ley de promoción de inversiones, a la renta y el patrimonio de zonas francas, y el impuesto al patrimonio con un 21%. Es decir, ahí tenés los tres principales impuestos que contribuyen a ese gasto tributario de 6,6% del PIB, o como lo expresás vos, 5.300 millones de dólares. ¿Sí? Después podés verlo por el tipo de tratamiento diferencial, porque ahí hay algunas renuncias que vienen por el lado de la exoneración. Hay otras renuncias que vienen por el lado de las alícuotas reducidas. Vos dijiste el ejemplo. El IVA mínimo es un caso de alícuota reducida. Hay otro que tiene que ver con los créditos, ¿sí? Es decir, con la posibilidad de descontar parte de eso, y eso está muy vinculado a lo que vos señalabas de la ley de promoción de inversiones y al tratamiento que tienen las zonas francas, ¿sí? Son distintas formas que toma esta renuncia, y cuando lo mirás por ese lado, la mayor parte viene por exoneraciones, es decir, el 57% de ese gasto tributario está vinculado a exoneraciones, 15% a créditos y un 15% a alícuotas reducidas, siendo el ejemplo principal o más ilustrativo el caso del IVA a tasa mínima, que es del 10%. Si nosotros tenemos IVA común, 22%, tasa mínima 10% o cero. Claro. ¿Sí? Son como tres escalas del IVA. ¿Sí? Así que acá estamos analizando por tipo de tratamiento diferencial. Después podés ver por sector presupuestal, que eso es interesante porque ahí justamente el grueso, casi un tercio, tiene que ver con el área de inversión, descentralización y desarrollo regional, que es ahí donde se inscribe justamente la renuncia que está asociada a la ley de promociones, que está asociada a la renta y el patrimonio vinculado a las zonas francas. ¿Sí? Después tenés salud y alimentación, ¿sí? Como un segundo gran rubro, con un 17% del total, y ahí tenés lo que hablamos del IVA a determinados productos de la canasta de consumo, y vivienda y desarrollo urbano. Ese con un 8% tendrías el top 3 de los sectores presupuestales, ¿sí? Ordenados de mayor a menor en términos de la incidencia que tienen sobre esa renuncia. Después,
podés pensar, bueno, ¿cuánto de esta renuncia que hacemos como Estado va a las empresas? Un 51%. ¿Cuánto va a las personas o a los individuos? Un 46%. Y a los no residentes va el 3% restante. Ejemplos de los primeros tienen que ver principalmente con renuncias asociadas a IRAE o impuesto al patrimonio. Lo que tiene que ver con los individuos tiene que ver con principalmente IRPF o IAS. Y lo que tiene que ver con no residentes, en general, por ejemplo, un ejemplo es el IVA a los turistas, que también está asociado al fomento de un sector particular, en particular muy golpeado por lo que ha pasado en los últimos años, ¿sí? Y ahí tendrías otro criterio para analizar justamente esta renuncia del 6,6% que estamos haciendo. Ese número, ¿no? Volviendo, esa renuncia del 6,6%. Algo dijiste al pasar al comienzo, pero para centrarnos en eso, ¿cómo ubica Uruguay en comparación con otros países? Bueno, mira, el promedio de América Latina, según los datos de OCDE, que no necesariamente tienen por qué coincidir con lo que estamos mencionando, porque este es informe 2024 y OCDE compila a nivel internacional, ¿sí? Pero más o menos para América Latina, 3,7%. O sea que está por encima. Están muy por encima y de hecho ordenados por países latinoamericanos somos los que estamos más arriba. O sea, como dice por ejemplo Gustavo Viñales, que es una persona que en general trae esto como problemática, incluso bajo el paraguas de señalar toda la energía que destinamos a discutir aumentos o rebajas de impuestos, en lugar justamente de revisar críticamente cuántos de estas renuncias fiscales tienen o no tienen sentido a la luz de lo que está sucediendo hoy, a la luz de los desafíos que tenemos, ¿sí? A la luz de los acuerdos que se están vinculando al marco de la fiscalidad, a la luz de todos los cambios que atraviesan el sistema tributario. ¿Por qué digo esto? Básicamente, primero por el monto de lo que estamos renunciando. De nuevo, estamos discutiendo incrementos impositivos por 600 millones de dólares y acá estamos hablando de renuncias fiscales por 5.000 millones de dólares. ¿Sí? Y lo segundo tiene que ver con que hay cosas que se fueron generando de forma aluvional durante muchas décadas y por tanto quedan como un sedimento, ¿sí? Que sigue implicando una renuncia y quizás ya no tiene ese sentido, porque la idea de esto es contribuir al desarrollo, por ejemplo, de un sector, ¿sí? O potenciar otro sector. Pero capaz que ese sector ya, a la luz de lo que está sucediendo hoy, no necesita justamente ese apoyo diferencial. Y quizás esos recursos que estamos renunciando de recaudar puedan ir a atender otras necesidades. Por eso Gustavo habla de una revisión crítica de esto, porque son muchos recursos que estamos justamente afectando a partir de este concepto de gasto tributario en un marco, como estamos analizando de que se presentó el presupuesto, de restricciones muy grandes en términos fiscales, donde el esfuerzo presupuestal, ¿sí? Más allá de lo que pasó hace unos días, era originalmente 140 millones de dólares. ¿Sí? Por tanto, vos tenés un gasto tributario que es elevado en términos de la comparativa regional. Es el más alto de todos los países. Implica casi 7% del PIB y viene justamente, ¿sí? Evolucionando en función de influjos que se van acumulando a lo largo de las décadas con cosas que vienen de 3, 4 décadas para atrás. O sea que ahí hay todo un tema vinculado a esa necesidad de revisar críticamente. Bueno, esta inversión, ¿se haría o no se haría en ausencia de esta ayuda, por de alguna manera? Y capaz que hay muchas cosas que igualmente se harían y ya no se precisa ese soporte dado por esta renuncia fiscal. Después tenés todas estas tensiones entre objetivos contrapuestos. Yo quiero incentivar vehículos eléctricos, pero también sé que la población que accede a esos vehículos eléctricos no es toda. Y siempre estamos hablando de recursos que son, por definición, escasos. O sea que ahí tenés también otro conjunto de decisiones que no están vinculadas a voy a aumentar tanto los impuestos, sino que es voy a revisar si esta renuncia tiene o no tiene sentido. La industria del software, por ejemplo, es otro ejemplo que tiene esa afectación. Es un sector pujante, naturalmente, transable en el sentido que justamente es exportador, que paga sueldos por encima de la media, que tiene niveles de formalidad por encima de la media. Ahí hay otra discusión. Bueno, seguimos apoyando eso y hay argumentos totalmente válidos para decir, por supuesto, es una actividad en la que Uruguay puede generar mayor valor, puede insertarse en otras cadenas de valor, puede tener una diversificación mayor de exportaciones, pero por otro lado, también hay argumentos totalmente válidos para decir, y bueno, capaz que este sector ya está maduro, ya se desarrolló, ya tiene las herramientas para poder caminar sin esas rueditas. Y capaz que hay otros sectores que necesitan de esa renuncia fiscal. A eso voy con el análisis crítico, es decir, ponderando ventajas y desventajas, partiendo de la base que todo en su origen queremos creer que tenía un sentido y no fue únicamente producto del lobby. Por eso que acá me recuesto sobre una visión más ingenua de las cosas para no complejizar esta discusión, dado que es como una primera aproximación a este tema más escondido dentro de la discusión tributaria, pero que naturalmente afecta una cantidad enorme de recursos. Si vos vas revisando, por ejemplo, servicio de enseñanza,
Ahí tenés una afectación del IVA, ¿sí? Que viene de 1972. Es hace mucho tiempo, hace más de 50 años. Exacto, pero ahí viste que vas viendo las cosas, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la rebaja de la tarjeta de seguridad social, lo hablamos, el IVA, la ley de inclusión financiera es objeto de una renuncia fiscal. Claro, promueve en este caso el uso de medios electrónicos descontando puntos de IVA, digamos. Exacto, que viene de 2014. Acá te dice incluso para algunos impuestos cuál es la cantidad de beneficiarios que tenés. Industria del software, por ejemplo, vos tenés una exoneración. Acordate que había distintos tipos de tratamiento tributario. La exoneración era uno de ellos. El IRAE, que afecta a 2.000 beneficiarios por 76 millones de dólares. Zona franca, que es el objeto de discusión actual, cuando lo buscas, tiene 3 tipos de afectaciones. Una vinculada al IRAE, por la renta que se genera, 170 millones de dólares. Una vinculada al impuesto al patrimonio, justamente por el patrimonio, 172 millones de dólares más. Y una que tiene que ver con el personal dependiente y la posibilidad de los trabajadores extranjeros de tributar por un impuesto o por otro. Esto es una afectación del IRPF de 41 millones. Ahí me detengo. Cuando vino aquí, tenemos que cerrar ya, pero lo dejo como dato, quizá cuenta de una futura columna más focalizada en esto. Cuando vino aquí el presidente de la Cámara de Zonas Francas del Uruguay, citó un informe de Ceres, o valiéndose de un informe de Ceres, dijo que por cada dólar que se exonera a las zonas francas, se genera un retorno de $7, como diciendo... Esto está generando, está derramando, tiene sentido, mantengamos esto. Deberías de hacer como esa revisión para cada uno de los ítems en lo que vos estás renunciando y ver si efectivamente el derrame que eso genera sigue dándole sentido o no sigue dándole sentido. Yo que sé, acá está buscando también lo que tiene que ver con impuesto TEMU. ¿Cuánto renunciamos justamente por el régimen de encomiendas postales? Ahí lo que renunciamos es al IVA, es una exoneración que viene en 2010 y que implica 22 millones. Digo, no estoy diciendo que las magnitudes sean, estoy simplemente identificando algunas cosas más conocidas dentro del debate actual. Pero estamos hablando de un montón de cosas y ese montón de cosas no necesariamente siempre tiene atrás un análisis de lo que vos señalás en el caso de la zona franca. Claro, porque en ese caso lo puedes medir en empleos. Claro, que es información para decir, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué es lo que le pedimos a la promoción de las inversiones? Le pedimos que aporten al empleo, pero pensando en la calidad del empleo, le permitimos que aporte a la descentralización regional, a la parte del desarrollo urbano en determinada sector. O sea, ¿qué tipo de indicadores, qué tipo de dimensiones? Eso es parte de lo que quedaría contenido dentro de ese titular de una revisión crítica del gasto tributario. Es decir, analizar qué les pedimos a las empresas, qué les pedimos a los sectores, justamente como contrapartida de ser beneficiarios o objeto de un tratamiento diferencial que supone para todos nosotros una renuncia de recursos en un marco atravesado por restricciones fiscales. Lo cerramos acá, Germán. Es una primera aproximación a algo complejo, pero quedó bastante claro que hay que verlo en su totalidad, no solo centrándonos en algunos de los aspectos que habitualmente se discuten. Fíjate, solamente para referencia, en 2019 era 5,5. Creció un punto desde entonces, ¿no? Es algo que viene creciendo. Bien. El gasto tributario, concepto que en el glosario con el que abrimos esta etapa final del programa fue el que usamos como disparador. Exacto. Gracias, Germán, y hasta la próxima. Nos vemos, Tincho.